El tema que vamos a considerar esta mañana tiene que ver con la doctrina de la seguridad de la salvación. Hemos cantado dos himnos en los cuales hemos expresado esta seguridad. Este mismo que acabamos de cantar lo expresa claramente. Oh Señor, tu amor es fuerte, es más fuerte que la muerte, no nos soltará jamás. A tus hijos que escogiste, por tu sangre redimiste y jamás los perderás. La seguridad de la salvación. ¿Qué es la seguridad de la salvación? ¿Puede un creyente perder la salvación? ¿Hay fundamento bíblico para decir que la salvación no se pierde? Estas preguntas son de vital importancia, queridos hermanos, porque de ellas depende el desarrollo y el disfrute de la vida abundante que Cristo vino a traer. Hace 15 días teníais este tema de la vida abundante. Pues el disfrute de esa vida que Cristo vino a traernos al morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar, tiene mucho que ver con la seguridad de la salvación, con estar seguros de que una vez haber recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, podemos caminar en este mundo dichosos, felices, seguros de que el Señor no nos abandonará jamás. El gozo, la paz, el disfrute de la vida cristiana dependen en gran manera de nuestra comprensión de la doctrina de la seguridad de la salvación. Son muchos los textos de la Escritura que nos hablan de la seguridad de la salvación, incluso en el Antiguo Testamento. La Biblia está llena de pasajes que aseguran al creyente que estando en Cristo, su salvación es segura, permanente y eterna. Pero esta mañana vamos a centrar nuestra atención principalmente en el carácter de Dios. Este es el argumento fundamental, principal, para la seguridad de la salvación. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué es lo que Él promete en su palabra escrita y que tenemos en nuestras manos? El carácter de Dios es la garantía suprema de la seguridad de la salvación. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1 y leer los versículos del 3 al 14, donde el apóstol Pablo nos habla del carácter de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a leer con atención, hermanos, porque el pasaje es suficientemente claro para entender la seguridad de la salvación. Según nos escogió en él, versículo 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias a Dios, hermanos, por esta hermosa porción de su palabra. Es un texto de la Escritura especialmente hermoso para la vida del creyente. Entre otras cosas, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, en estos textos, es que la salvación es enteramente obra de Dios. Que la salvación es enteramente obra de Dios. Es Dios quien la diseñó en la eternidad, quien la planeó. Es Dios quien la ejecutó en la persona del Señor Jesucristo. Es Dios quien la aplica a la vida del creyente en la obra del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad están implicadas en la salvación de cada persona que pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Son los que llevan a cabo la obra de la salvación y son los que la sostienen. Aquí es donde está muchas veces el error, ¿verdad?, de muchos, en el sentido de que piensan que la salvación se obtiene por pura gracia de Dios, pero que luego hay que hacer algo para sostenerla, para mantenerla, esa salvación. Sin embargo, la Escritura es clara y este pasaje lo dice claramente, que es Dios, el Trino Dios, quien ejecuta la salvación, quien sostiene esa salvación y quien la llevará hasta el final, hasta su consumación final, cuando Cristo venga y seamos transformados y semejantes a Él. Hay tres cosas que aparecen aquí como garantía de la seguridad eterna de la salvación. La seguridad de la salvación descansa en el plan eterno de Dios. Y esto lo vemos en los versículos del 3 al 6. En segundo lugar, la seguridad de la salvación descansa en la obra de Cristo. Versículos del 7 al 12. Y en tercer lugar, la seguridad de la salvación descansa en la obra del Espíritu Santo. Versículos 13 y 14. La seguridad de la salvación descansa en el plan eterno de Dios. Pablo está escribiendo aquí a los creyentes en Éfeso y bendice a Dios, alaba a Dios, el nombre de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el primer fundamento de la seguridad de la salvación está en el hecho, queridos hermanos, de que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Naturalmente, Pablo está escribiendo a creyentes, está escribiendo a una serie de creyentes que se reunían en una iglesia local allí en Éfeso. Y les dice, se refiere a ellos indudablemente, y se incluye él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y glorifica a Dios, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por tanto, queridos hermanos, ya tenemos el primer fundamento para la seguridad de la salvación. No hemos de pensar tanto en nuestros sentimientos.
y hoy me levanto y estoy seguro de la salvación. Y mañana, que estoy un poco más deprimido, un poco más cansado, o que tengo alguna caída en mi propia vida, pienso, ¿seré salvo? No, queridos hermanos, tenemos que descansar en Dios. Él es quien planeó la salvación. Él es quien antes de la fundación del mundo escogió a su pueblo y para redimirlo en el tiempo, como hemos de ver más tarde. Por tanto, la salvación es una obra divina, tiene su origen en el plan eterno de Dios, escogiendo a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos bendijo, dice Pablo. Esto hemos de asumirlo, queridos hermanos, y hemos de creerlo en nuestro corazón. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En primer lugar, queridos hermanos, observamos algo importante, que esto ocurrió en el pasado. Pablo dice, nos bendijo. ¿No está diciendo Pablo aquí que Dios nos bendice? ¿No está diciendo Pablo aquí que Dios nos bendecirá en el futuro? Eso también lo hace, gracias a Dios. Pero el hecho de nuestra salvación descansa en la bendición de que Dios nos bendijo en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oh, yo me pregunto, querido hermano, yo no sé si te haces esta pregunta esta mañana, ¿por qué Dios me bendijo? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Cuál fue la razón para la que Dios nos bendijera así y nos colocara con Cristo en los lugares celestiales? ¿Qué mérito había en mí? ¿Qué mérito había en ti para que Dios pensara en ti y enviara a Cristo, su Hijo amado, a morir a la cruz del Calvario, cargando con tu pecado y cargando con mi pecado? ¿Qué había en nosotros que despertara la atención de Dios, que mereciera que Dios se moviera desde los cielos, desde la gloria donde era inmensamente dichoso, feliz, rodeado de seres que hacían su voluntad, para venir a este mundo y ser despreciado por el mundo y luego dar su vida en la cruz del Calvario? ¿Qué había en mí? ¿Qué había en ti? Pablo los responde aquí en los versículos 5 y 11, según el puro afecto de su voluntad, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Gloria a Dios, hermanos. Esto debiera de ser motivo suficiente, ¿verdad?, para que marchemos por la vida cristiana dichosos, felices, constantes, creciendo en el conocimiento del Señor, gozándonos en Él, deleitándonos en su palabra, en lo que Él es, porque este maravilloso Dios, a quien nadie ha visto jamás, que habita en luz inaccesible, ese Dios magnífico, glorioso, pensó en ti antes de la fundación del mundo. No fueron nuestros méritos los que motivaron a Dios para bendecirnos, fue su gracia. Fue su gracia, fue su misericordia, la que Él tuvo por cada uno de nosotros, que le movió a descender de la gloria a este mundo para dar su vida en la persona de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. No fue porque nosotros éramos santos. El texto lo dice claramente. Dice que según nos escogió en Él para ser santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos amó, nos escogió con ese propósito, no porque éramos santos, sino para hacernos santos. Y aún eso, queridos hermanos, es una obra suya, porque la santificación es una obra de Dios. En Él hemos sido justificados, santificados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo que obra en nuestra vida, y ese proceso sigue y continúa hasta el final de nuestros días, cuando la obra será completa y estemos ya en la presencia del Señor. No porque éramos santos nos escogió el Señor, sino para ser santos y sin mancha delante de Él. Esta bendición espiritual tampoco la recibimos porque nosotros escogimos a Dios.
No escogimos a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. No hay quien haga lo bueno. Solo Dios tiene que moverse y se mueve en misericordia y en amor para buscar al hombre en su perdición. Nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto, queridos hermanos, desvanece cualquier posibilidad de duda que haya en nosotros en cuanto a que nosotros hayamos escogido a Dios. Porque este hecho ocurrió antes de que tú nacieras. Porque este hecho ocurrió antes incluso de que Cristo viniera al mundo. Porque este hecho ocurrió incluso antes de la fundación del mundo. Fue antes, en la eternidad. Dios pensó en tener un pueblo y desde la eternidad lo escogió y puso en marcha un plan de salvación para poder rescatarlos. Queridos hermanos, este acto soberano de Dios es el primer fundamento para la seguridad de la salvación, que es una obra enteramente de Dios. El Trino Dios está implicado en la salvación, en el sostenimiento de esa salvación y en llevarla a su consumación final cuando Cristo venga. Es cierto que en el cumplimiento del tiempo Cristo vendría a este mundo para redimir a su pueblo de sus pecados. Es cierto que esa salvación tiene que ser apropiada por medio de la fe. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ese es el Evangelio para todo aquel que cree. Pero, queridos hermanos, no es menos cierto que todo eso tiene su origen en el plan eterno de Dios, porque Dios nos salvó. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos. Antes de que tú respondieras al llamado del Evangelio. Mucho antes, el Señor había pensado en ti y había derramado su gracia. Este es el primer fundamento para la seguridad de la salvación, que la salvación descansa en el plan eterno de Dios. Pero hay algo más aquí en el versículo 5, que nos habla de la adopción como hijos. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La adopción es otro fundamento importante de la seguridad de la salvación. El apóstol Pablo declara aquí que Dios predestinó a los creyentes para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción es una obra de Dios. Dios escogió a sus hijos. Bueno, esto no nos debiera de resultar extraño, porque no son los hijos los que escogen a los padres. Son los padres los que deciden tener hijos. Y mis queridos hermanos, fue Dios quien eligió, quien escogió, quien decidió, quien actuó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Y esta acción de Dios constituye sin duda una garantía de la seguridad de la salvación eterna de los hijos de Dios, porque aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios nunca podrá dejar de serlo. Esto es importante, lo hemos cantado en el himno, pero a veces cantamos de memoria y no nos fijamos en las palabras, pero el himno lo ha dicho claramente, ¿verdad? A tus hijos que escogiste, por tu sangre redimiste, y jamás los perderás. Los escogidos
en Cristo antes de la fundación del mundo, pero nunca podrá dejar de ser hijo de Dios. Es indudable, queridos hermanos, que tanto la elección como la predestinación tienen para nosotros aspectos inexplicables. Inexplicables. Es decir, no podemos entender cómo funcionan exactamente estas cosas que pertenecen al plan eterno de Dios. Pero el problema no está en Dios. El problema está en nosotros, en nuestra limitada comprensión frente a la actuación de Dios. Ese es el problema, siempre está en nosotros. Pero nuestra falta de comprensión no anula los hechos. No anula los hechos, ni las declaraciones que Dios hace en su palabra y que están aquí y que forman parte del consejo de Dios, de las doctrinas que Dios quiso revelarnos, precisamente para garantizar la seguridad de la salvación del creyente. Hemos de decir también que la doctrina de la elección no anula la responsabilidad del ser humano. Dios llama a todos los hombres, sin excepción, a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Esa fue la predicación de Cristo mismo, nada más comenzar su ministerio. Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Os digo, dijo más tarde, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Pablo recoge esta enseñanza allí en Hechos capítulo 17, cuando dice expresamente que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por tanto, al oír el mensaje del Evangelio, todos los hombres, sin excepción, son responsables de arrepentirse de su pecado y de creer en el Evangelio. Todos los hombres, al oír la noticia del Evangelio, tienen esta responsabilidad. Evidentemente ocurre que cuando el Evangelio es predicado, no todos creen y ponen su fe en Cristo. Unos oyen la palabra de Cristo, ponen en él su fe y Dios les da vida eterna, mientras que otros oyen el Evangelio y de su propia voluntad lo rechazan, y esto les hace responsables de su decisión delante de Dios. Pero la otra cara de la moneda es que aquellos que han puesto su fe, su confianza en el Señor como único y suficiente Salvador, a quienes Dios escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos, jamás podrán perder su salvación. Que aquellos que fueron predestinados, como hemos leído, para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, nunca dejarán de ser hijos de Dios. Jamás podrán perder el privilegio de ser hijos de Dios. Por tanto, jamás podrán perder la salvación que Dios les ha dado en Cristo. Esto ocurre incluso en la vida natural. Ningún hijo puede hacer nada para dejar de ser hijo de su padre. Puede ser un hijo desobediente, puede ser un hijo rebelde, evidentemente que sí, pero no puede hacer nada, porque tiene la sangre de sus padres. No puede hacer nada para dejar de ser hijo. E indudablemente el buen padre siempre está dispuesto a recibir a sus hijos. Y así es nuestro Padre Celestial. Nada podemos hacer para no ser hijos de Dios si un día hemos puesto nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Este es el fundamento de nuestra seguridad de salvación, adoptados como hijos de Dios en Cristo Jesús. En segundo lugar, la seguridad de la salvación descansa en la obra de Cristo. Los versículos 7 al 11, que no podemos ver con detalle, Pablo nos explica cómo la seguridad de la salvación descansa en la persona de Cristo. Pero dice dos cosas importantes ahí. Una de ellas
es que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la otra es que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 11. Este es otro fundamento de la seguridad de la salvación, la redención que tenemos en Cristo. Hay que destacar estas dos cosas, la redención y la herencia, porque ambas cosas son como dos caras de una misma moneda. ¿En quién tenemos redención? Versículo 7, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Evidentemente, queridos hermanos, la redención forma parte del plan de Dios. Desde la eternidad, Dios planeó no solo la creación del mundo, planeó también la redención para rescatar a su pueblo de sus pecados. Así lo expresó Cristo mismo cuando dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este hecho predeterminado por Dios en la eternidad garantiza la salvación eterna de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Redimir es un vocablo que significa comprar otra vez. Literalmente esa es su traducción. Dios nos tuvo que comprar otra vez. Es interesante esta idea. La primera vez nos creó, nos colocó en el huerto de Edén, y allí estábamos todos nosotros en los lomos de Adán. Pero Adán pecó contra Dios y con esa desobediencia transfirió su lealtad al enemigo de Dios, al que le había engañado precisamente. Por eso Cristo dijo a los judíos de su tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta es la situación natural de cada ser humano antes de ser redimido. Es una criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Hay mucha confusión en esto, ¿verdad? A veces he oído decir que todos somos hijos de Dios. No. Dios tiene criaturas, Dios ha creado todo lo que existe, pero tiene hijos, independientemente de su creación. Lo que Pablo se refiere aquí, dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, quiere decir que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue el precio pagado por Dios para rescatarnos de la perdición y de la condenación eterna. El rescate es el precio pagado, la redención es la consecuencia de ese pago. Nuestro Salvador pagó el precio completo y necesario para la total y definitiva liberación. Y no hay más que pagar para redimirnos de nuestro pecado. Él lo ha pagado todo. Y puesto que el precio ha sido pagado una vez para siempre, dice el escritor de Hebreos, nuestra redención es eterna. ¿Os dais cuenta la implicación que tiene la redención en nuestra vida? El escritor de Hebreos dice que Cristo entró por su propia sangre en el lugar santísimo, dice, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Mi querido hermano, tu redención es eterna. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre derramada en la cruz y allí obtuvo eterna redención. Por eso podemos decir sin jactancia alguna que la seguridad de la salvación es eterna, porque descansa en una redención eterna, obtenida por Cristo mismo. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza este relato de Efesios diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si has sido redimido por Cristo, no olvides esto, que tu redención es eterna. Y la palabra eterna indica además
no solamente una situación temporal, sino que tiene un valor que trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, no solo es de vigencia permanente de cara al futuro, no solamente porque un día vamos a estar con Cristo y hemos sido liberados de la condenación, sino que sus efectos son incluso de carácter retroactivo, hacia atrás, en el sentido de que la redención nos ha redimido de nuestro pecado pasado, presente y futuro. Por eso es una redención que es eterna. En Cristo tenemos redención por su sangre y en esa redención tenemos el perdón de los pecados porque esa redención es eterna y tenemos perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Así, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mi querido hermano, Dios te ha comprado. Dios te ha comprado si eres hijo de Dios. Y ha pagado por ti un precio muy alto, la vida de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y Él ha obtenido para ti eterna redención. Tal es la seguridad de la salvación, que en Él tenemos una redención eterna, que incluye pasado, presente y futuro. Por eso podemos descansar plenamente en la seguridad de la salvación. Pero en Cristo además tuvimos herencia, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y este es otro pilar fundamental de la seguridad de la salvación, la herencia que tuvimos en Cristo. Ahora, ¿qué es una herencia? Una herencia no es algo que tú trabajas y consigues con tu esfuerzo. Fueron los padres los que trabajaron para que tú tengas una herencia. Fueron ellos los que trabajaron y dan a sus hijos la posibilidad de heredar el esfuerzo de su trabajo, el resultado de su trabajo. No es algo en virtud de méritos propios, de esfuerzo propio. Los padres son precisamente los que además designan a sus herederos. Es una obra, queridos hermanos, de nuevo de Dios, la herencia que tenemos. No es que Dios nos da herencia porque somos buenos. Somos tan buenos, tan santos. Y Dios, esa idea no está en la palabra de Dios. Evidentemente hay un proceso de santificación, de acercarnos a la imagen de Dios, de ser semejantes a Cristo. Pero este no es el tema esta mañana, indudablemente. Pero la herencia no la tenemos en virtud de nuestros méritos, ni de nuestros esfuerzos, sino en virtud de la gracia de Dios. En Cristo, porque en Él, dice Pablo asimismo, tuvimos herencia. La Biblia dice que los hijos de Dios tenemos herencia en dos sentidos. Por una parte, los creyentes en Cristo Jesús constituimos la herencia de Dios. Esto es asombroso, queridos hermanos, que Dios nos considere su herencia. Yo no lo puedo entender. Pero el amor y la gracia de Dios incluyen esto, que Él nos considera el pueblo, dice el salmista, que Él escogió como heredad para sí. En este sentido, el pueblo de Dios es la heredad de Dios. Y de la misma forma, Cristo hablaba a sus discípulos como una verdadera herencia espiritual, porque allí en Juan capítulo 17, Cristo hace referencia a los suyos como los que me diste, los que me diste. Nada menos que 7 veces aparece allí reflejada esta frase, los que me diste. Los redimidos de Cristo son la herencia de Dios. Por eso Pablo dice aquí que en Él asimismo tuvimos herencia. Pero además en Él asimismo tuvimos herencia porque somos herederos juntamente con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos
juntamente con Cristo. Y el apóstol Pedro, hablando precisamente de esta herencia, dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Somos herederos de Dios. Somos herencia de Dios. Y esto, queridos hermanos, es una garantía fundamental de la seguridad de la salvación. Dios nos bendijo en lugares celestiales y nos redimió en el tiempo y nos dio con Él todas estas bendiciones. Y llama la atención que dice nos bendijo, no dice que nos bendecirá, evidentemente, aunque también lo hace. Nos bendijo con toda bendición espiritual. En Él asimismo, dice Pablo aquí en el versículo 11, tendremos herencia. No dice eso, ¿verdad? Dice, tuvimos herencia. Es un hecho del pasado, queridos hermanos. Es algo que ocurrió en la eternidad pasada, en los designios de Dios, en el propósito de Dios, para rescatar para sí un pueblo propio, una heredad propia, para que fuéramos sus herederos. En Él tuvimos, en la eternidad pasada, herencia, habiendo oído la palabra de verdad y creyendo el Evangelio. Esto no es fruto de algo que nosotros hemos ganado, es una bendición de Dios. Y esto es lo que lleva al apóstol Pablo precisamente a comenzar este capítulo con alabanza y gratitud, bendiciendo a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Al darnos una herencia en Cristo Jesús. Y mis queridos hermanos, aquel que en su amor predestinó a sus hijos, jamás se olvidará de ellos. Lo hemos cantado también en este himno de don Enrique Turral. Oh Señor, tu amor es fuerte, es más fuerte que la muerte, no nos soltará jamás. A tus hijos que escogiste, por tu sangre redimiste, y jamás los perderás. Y ninguna circunstancia, mi querido hermano, podrá detener esta realidad. Ninguna circunstancia, aún de nuestra vida, aún las más negativas de nuestra vida, si verdaderamente somos hijos de Dios, podrá frustrar el designio de Dios, el propósito de Dios, de llevar muchos hijos a la gloria. Esta es la seguridad eterna de la salvación que descansa, ¿verdad?, en lo que Cristo es y ha hecho por nosotros al redimirnos en la cruz del Calvario y darnos en Él una herencia tan grande. En tercer lugar, la seguridad de la salvación descansa en la obra del Espíritu Santo. Vamos a volver a leer los versículos 13 y 14. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es otro fundamento muy importante para la seguridad de la salvación, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Porque la tercera persona de la Trinidad, queridos hermanos, está implicada en la salvación y está implicada en la seguridad de la salvación. El Espíritu Santo es quien ilumina al hombre para que pueda darse cuenta de su situación de pecador, es quien le convence de pecado, es quien le redarguye y lo conduce a Cristo para salvación. Esa es su obra en el ser humano. Y cuando esa persona, como dice Pablo aquí, al oír el Evangelio, al oír la palabra y cree en el Evangelio, el mismo Espíritu Santo viene a morar para siempre en esa persona. Grábate bien esto, que es importante. El Espíritu Santo viene a morar en la vida de sus hijos para siempre. Hay por ahí algunas enseñanzas erróneas en cuanto a eso, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo va y viene. Esta es una idea contraria al carácter de Dios, totalmente. Son ideas humanas.
El Espíritu Santo viene a morar en el creyente para siempre. Y ese mismo Espíritu Santo que viene a morar, lo sella como propiedad de Dios. Qué importante es esto del sello. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay aquí una secuencia muy importante que es preciso tener en cuenta. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, habiendo oído el Evangelio. Y ese oír allí no es simplemente oír como el que oye llover, como cuando estás en casa sentado en la butaca leyendo un libro y ves por la ventana que llueve, pero tú no te mojas. No, el oír el Evangelio tiene que ver con prestar atención, con a ver qué dice Dios que yo haga, a ver qué demanda Dios de mí, qué pide Dios de mí. Señor, quiero saber tu voluntad, ayúdame, Señor, a entender tu voluntad. Ese es el oír el Evangelio. Y dice, lo primero es, habiendo oído la palabra de Dios de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. En segundo lugar, habiendo creído en Él. Y en tercer lugar, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La secuencia de estos hechos es muy importante porque determina si una persona es verdaderamente salva. Y por tanto, si puede estar seguro de su salvación. Estos son los pasos. Oír el Evangelio, creer en el Evangelio, ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una persona solo es salva cuando oye con atención el mensaje del Evangelio, cuando cree en el mensaje del Evangelio, que le llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Y entonces el Espíritu Santo como le sella como propiedad de Dios. Y el sello del Espíritu Santo es un fundamento indiscutible, incuestionable de la seguridad de la salvación. ¿Por qué compara Pablo aquí la obra del Espíritu Santo con un sello? Por una sencilla razón, porque en las Escrituras el sello se emplea como metáfora para ilustrar al menos dos cosas importantes. El sello era algo que garantizaba una propiedad. Cuando alguien compraba algo y lo sellaba con su sello, esto indicaba que era propio suyo, era el dueño de esa propiedad. En Jeremías capítulo 32 tenemos un caso interesante, cuando Dios le dice a Jeremías que comprara la propiedad de un tal Hanameel. Y convinieron su precio, Jeremías obedeció a Dios, y convinieron su precio, dice allí, en 17 siclos de plata. Jeremías los pesó y pagó su precio en presencia de testigos, y dice el texto que selló la carta de venta de acuerdo con la ley. Selló la carta de venta de acuerdo con la ley, delante de los testigos. Y ese sello significaba que ahora Jeremías era el propietario de aquella heredad. La escritura debidamente sellada era la garantía de su propiedad. Esto es lo que quiere mostrarnos Pablo cuando dice que los creyentes fuimos sellados con el Espíritu Santo, que somos propiedad de Dios. Bueno, incluso en el día de hoy, ¿verdad? Si compras algo, un piso, por ejemplo, ¿verdad? Y luego vas al registro, tú verás que en el registro, aparte de ponerte allí un cajetín con una serie de datos, hay un sello del registro. Y ese sello garantiza que tú eres el propietario de ese piso. Indudablemente, la alusión al sello que el apóstol Pablo hace aquí era muy significativa para los efesios, porque la ciudad de Éfeso era un puerto marítimo de mucha importancia y había muchas empresas navieras de los puertos vecinos que realizaban mucho tráfico comercial en Éfeso, especialmente de madera. Y lo que ocurría era que los mercaderes acudían a Éfeso a comprar madera, y una vez escogida la madera, aquello era como un mercado de madera.
Bueno, esto yo creo que aún se hace también con el mercado de ciertas reses, de verdad, y va al mercado y el propietario que compra una res le marca con su sello. Bueno, allí en Éfeso ocurría esto, la gente concurría allí para comprar madera y una vez que había llegado al acuerdo y escogía determinada pila de madera, la ponía en el lugar y la sellaba como propiedad suya. Más tarde venía la gente que había de embarcar esa madera para otro lugar y entonces buscaba el sello del propietario, cogía la madera y la embarcaba hacia otro lugar. Yo recuerdo esto aún de jovencito, en el muelle de Marín. Tablones de madera que venían embarcados y que en la cabeza del tablón había un sello en rojo. Y ese sello decía quién era el propietario de esa madera, quién tenía derecho para llegar al muelle y coger esa madera, porque era suya. Evidentemente la ilustración es muy pálida, pero nos vale para entender cómo el Espíritu Santo sella al creyente como propiedad de Dios. Nadie que no tenga el sello del Espíritu Santo va a embarcar para el cielo. Allí habrá que presentar el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios ganada por Cristo. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto lo olvidamos con mucha frecuencia, queridos hermanos. Es que vivimos rodeados en una sociedad que constantemente nos está diciendo que tú eres el dueño de ti mismo, tú eres el propietario, y tú con tu vida haces lo que quieres. Pero el creyente no es suyo, es propiedad de Dios. Ha sido comprado por Cristo, por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario y sellado con el Espíritu Santo. Y es propiedad de Dios. El sello también garantizaba la inviolabilidad. Era otra función. Cuando se quería garantizar la inviolabilidad de una entrada, por ejemplo, se ponía un sello. No se hace en el día de hoy, ¿verdad? Las autoridades, ¿verdad?, cuando, no sé, embargan o quieren cerrar algún edificio, pues hay una cinta y hay un sello en la cerradura que indica que ese lugar es inviolable. Tenemos un ejemplo en la historia de Daniel, en la Escritura. Cuando Daniel fue puesto en el foso de los leones, el rey Darío mandó poner una piedra sobre la puerta y la selló con su anillo para que nadie pudiese entrar en aquella estancia. Y cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, recordáis, los sacerdotes y los fariseos, que estaban enormemente preocupados porque el Señor había dicho que al tercer día resucitaría, no vaya a ser que alguien saque el cuerpo del Señor. Y entonces fueron a Pilato para decirle: mira, hay que sellar, hay que proteger la entrada, porque alguien puede venir de noche para sacar el cuerpo de Jesús. Y Pilato les dijo: mira, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo vosotros. Y ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Por lo tanto, el sello oficial garantizaba la inviolabilidad de aquel lugar. Claro, eso es para los seres humanos, porque Dios pasa los sellos, como Cristo salió evidentemente del sepulcro. Por tanto, queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo aquí, a través del apóstol Pablo, nos dice que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, está diciendo que esa salvación es inviolable. Inviolable. Si no fuera Satanás ya nos la habría robado. Pero es inviolable. El día que oímos la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en él y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Dios nos selló de esa manera y nadie podrá tocar esa salvación de Dios.
Dios lo ha hecho manifestando así delante de toda la creación, ángeles, arcángeles, principados, potestades, incluso delante de Satanás mismo, que somos propiedad de Dios, sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y como dijo Cristo, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Las arras de nuestra herencia, dice, versículo 14. El Espíritu Santo nos selló, y dice Pablo que es las arras de nuestra herencia. Este es otro fundamento de la seguridad de la salvación. El Espíritu Santo morando en el creyente es las arras de nuestra herencia. Es una ilustración que Pablo emplea en 3 ocasiones en las epístolas para señalar la seguridad que el creyente tiene en Dios, porque todas las promesas en Él, de Dios, son en Él sí y en Él amén. Dios nos da las arras del Espíritu Santo para garantizar esta seguridad. Especialmente en aquel tiempo las arras significaban una garantía o una señal o una prenda. Se usaba cuando alguien quería comprar una propiedad de gran valor y daba una parte del dinero adelantado. Bueno, esto en el día de hoy ocurre, ¿no? A veces puedes comprar un piso y das una entrega a cuenta, una señal, que por cierto la pierdes y luego no compras el piso. Esto es importante, tiene su aplicación aquí también. A partir de la entrega de las arras, el vendedor se comprometía a no vender aquella propiedad. Y el comprador se comprometía a pagar la totalidad de la propiedad, del precio de la propiedad. El comprador todavía no tenía en su poder la propiedad, tenía las arras, que garantizaban, eso sí, que la propiedad ya le pertenecía. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que Pablo dice aquí? Que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión, nuestra salvación, completa, perfecta, ya fue adquirida por Cristo. Él pagó su precio total, no hay nada que pagar en este sentido. Él pagó con su muerte en la cruz y en este caso el pago fue total. Cristo no pagó las arras, no fue una señal, no fue una entrega a cuenta. Aquella muerte redentora del Hijo de Dios fue el pago total de la redención. Por eso exclamó en la cruz del Calvario, consumado es, indicando con ello que la deuda estaba cancelada, que el pago de nuestra redención había sido satisfecho en su totalidad. Pero hay algo más todavía que tiene que ver con las arras. Hay una posesión que ya fue comprada y pagada en su totalidad por Cristo, pero de la que todavía no hemos tomado posesión. ¿Recordáis aquel texto del apóstol Juan? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La clave es esta, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esa es la razón por la que el Espíritu Santo mora en nosotros y es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquiridas. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía de la entrega final de esa posesión. Ya hemos sido redimidos, gloria a Dios. Ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya hemos sido redimidos de la condenación y del castigo del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero todavía estamos en la presencia del pecado. Todavía estamos en la presencia. Todavía el pecado hace daño en nuestras vidas. Todavía estamos sujetos a la influencia del pecado. Evidentemente, por eso el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Ya hemos sido liberados, pero estamos en la presencia del pecado hasta la redención de la posesión adquirida, hasta ese día.
Cuando los muertos, dice la palabra de Dios, serán resucitados incorruptibles, y los que vivan serán transformados. Y esto corruptible, dice Pablo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Oh, qué día hermoso, queridos hermanos. El día de nuestra redención. Y entonces seremos liberados de la presencia del pecado. No lo dudes, querido hermano, esto va a ocurrir. No tengas ninguna duda, esto va a ocurrir. Y va a ocurrir porque precisamente tenemos la garantía, morando en nosotros, las arras del Espíritu Santo, viviendo y morando en nosotros. Si has oído la palabra de Dios, si has creído el Evangelio de nuestra salvación, si has sido sellado con el Espíritu Santo es las arras, la garantía de la posesión adquirida y que va a ser tuya un día cuando Cristo venga y seamos semejantes a Él. Y Pablo termina, 3 veces aparece allí esta frase importante con la que quiero terminar. Todo esto es para alabanza de su gloria. Esto es un tema, ¿verdad?, que daría bastante tiempo poder ocuparnos de él. 3 veces enfatiza Pablo esta corta frase, para alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, versículo 12, para alabanza de su gloria, versículo 14, porque no tenemos ningún mérito en todo esto, queridos hermanos. En esta gloriosa salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y lo único que podemos hacer es alabar a nuestro buen Dios y decir con el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que Dios nos bendiga, hermanos. Dios nuestro y Padre, Señor, estamos agradecidos a tu inmenso amor por nosotros. Cuando leemos en tu palabra, Señor, lo que tú has hecho por nosotros y nos vemos a nosotros mismos, Señor, no entendemos qué es lo que te ha movido para amarnos de esta manera, al extremo de dar la vida de tu amado Hijo en la cruz del Calvario, para rescatarnos y para hacernos tus hijos y para adquirir un pueblo tuyo, Señor, que honre y glorifique tu nombre en este mundo. Señor, gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por tus propósitos eternos, Señor, que algunos de ellos, Señor, no alcanzamos a comprender, pero que revelados en tu palabra, Señor, nos inclinamos ante ti y te adoramos por quién eres y por lo que has hecho por nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.